empezamos. La clase pasada yo les dije, trabajamos con 4 cuadrantes, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Vamos a decir, espérenme un ratito. Ya está. A ver, uno que hable para probar el micrófono. Cualquiera, cualquiera. No se peleen. Profesor, Ya, ahora sí. Voy a apagar la computadora. Ya está. A ver, espérenme. Ya, a ver, la clase pasada les dije, que habíamos trabajado con ángulos coterminales, ¿verdad? Y hemos dicho que habían 4 cuadrantes, les presenté, y que en cada cuadrante, cada razón trigonométrica tenía un cierto signo, ¿verdad? Y que no importa el lado final donde caiga el ángulo y no importa las vueltas, porque si cae en el mismo lado final, tiene las mismas razones trigonométricas, ¿verdad? Ahora, este tema es reducir cualquier ángulo que me den al primer cuadrante, o sea, a este cuadrante. Porque te acuerdas que en la primera clase, cuando hicimos las razones trigonométricas, lo hacíamos en ese cuadrante, ¿sí o no? Porque eran ángulos agudos, ¿verdad? Entonces, vamos a reducir cualquier ángulo a este cuadrante. O sea, que esté el ángulo entre 0 y 90 grados, entre esos dos, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Para empezar, este tema tiene 3 cosas principales, ¿sí? Cuando se traten de ángulos positivos y menores de una vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Que si acá es 0, ¿verdad? Acá es 0, acá es 90, acá es 180, ahí está. Y acá hay 270, ¿verdad? ¿Qué más? Y acá también era 360. Listo. El primer caso es para ángulos positivos, o sea que van en sentido antihorario, y menores de una vuelta, o sea, de 0 hasta 360. Nada más. ¿Y cómo sería esto? A ver, ángulos positivos menores de una vuelta ya los conocemos, ¿no? Por ejemplo, si te digo 230, tú ya sabes que 230 está en el tercer cuadrante, ¿no? Porque está acá, ¿verdad? Entonces, ahí es más fácil reconocer. Y vamos a empezar por ahí. ¿Cómo hacemos? Primero así. Primero les voy a poner la regla, les explico y hacemos ejemplos, ¿vale? Ah, muy bien. ¿Cómo es esto? Miren. Supongamos que yo voy a llevar primero, este es un eje X, este es un eje Y. Entonces, yo lo vamos a llevar primero a los ejes X, ¿verdad? A los ejes X. ¿Qué tiene el eje X? Tiene 180 y tiene 360. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a hacer así, mira. El ejemplo es así. La forma general es así. La razón trigonométrica, cualquier razón trigonométrica, va a ser así. De 180, ¿sí? De 180. Más menos. Más menos. Ahorita les explico qué es esto. Más menos alfa. Donde este alfa es un ángulo agudo. ¿Sí? Es un ángulo agudo. Y también va a haber otro, que es la razón trigonométrica. ¿De qué? De 360. Para que esté para que este ángulo sea menor de una vuelta, tiene que ser 360 menos algo, ¿no? Menos un ángulo para que para que sea menor de una vuelta, ¿verdad? Porque si le pongo más algo, ya pasaría más de una vuelta. Por eso le pongo negativo. Acá le pongo más menos, porque si fuera más, estaría en el tercer cuadrante, y si fuera menos, estaría en el segundo. Pero en general pertenecería a menor de una vuelta. Por eso que le pongo más menos. Y acá le pongo menos. Muy bien. Cualquiera que me den estas formas, ¿qué se cumple aquí? Que cuando yo quiera pasarlo al primer cuadrante, se cumple que como este ángulo es agudo, se cumple que esto va a ser igual a más menos la razón trigonométrica del ángulo agudo, o sea, de este ángulo, ¿sí?
Esto se cumple en el eje X. Cuando trabajo con los ángulos 180 y 360, se cumple esto. ¿Sí? Ahora este es acá, es para el eje X. Entonces vamos a ponerlo acá, para el eje X. Eje X. Este es para el eje X. Si te dan cuenta, ¿cómo se llaman estos ángulos? A ver, ¿quién me dice? Yuri, dime cómo se llaman estos ángulos de acá. Este de acá y este de acá. Uno es llano y el otro es mm, ¿Cómo es el otro? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? no me acuerdo, profesor. Muy bien. En forma general, ayer, bueno, el llano y eso de ahí, y lo hemos hablado en la clase, pero la clase pasada yo les dije que esos ángulos son ángulos cuadrantales, ¿verdad? ¿Por qué son cuadrantales? A ver, ¿quién me dice por qué son cuadrantales? Luis, ¿por qué son cuadrantales? Luis, Luis Alberto. A ver, ¿quién me dice por qué son cuadrantales? Narita, ¿por qué son cuadrantales? Odalis, Susan, Heidi, ¿nadie? Son cuadrantales porque no pertenecen a ningún cuadrante, ¿sí? Parece ilógico, pero son por eso, ¿no? Porque el 90, el 270, el 360 y el 180 y el cero no pertenecen ni al primero, ni al cuarto, ni al segundo, ni al tercero. ¿Sí? Por eso que se llaman ángulos cuadrantales. Muy bien. Este es para el eje X. ¿Qué pasaría con el eje Y? ¿Con qué ángulos voy a trabajar? Con el 90 y el 270, ¿cierto? Entonces, ¿qué se cumple aquí? A ver, con rojo también. Que si yo tengo la razón trigonométrica, ¿de qué ángulo? De 90 más un ángulo agudo y tengo la razón trigonométrica de 270, porque estamos trabajando en el eje Y ahora. Más menos. Pongo más menos aquí porque como es un ángulo agudo, va a ser menos de una vuelta. En cambio acá le pongo más, porque si le pondría menos, estaría por acá, ¿no? Ya pertenecería al primer cuadrante. Muy bien. Una vez hecho esto, ¿qué se cumple? Se cumple así, que esto es igual a más menos la corrazón. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la corrazón trigonométrica de que del ángulo agudo? Y está, eso se cumple para el eje Y. Tal vez parezca confuso, pero con el ejemplo van a entenderlo. Miren, hasta ahí, ¿todo bien? A ver, díganme. Sí, profesor. Muy bien, a ver, vamos a ver los ejemplos. Sí, ahí. A ver, miren. Ejemplo. A ver, ejemplo, miren. Por ejemplo, tenemos el seno de 180 grados más alfa. ¿A qué es igual esto? A ver, dice acá, mira. ¿Qué ángulo está acá? El ángulo cuadrantal del eje X, ¿no? Entonces se cumple la primera parte. Si es así, esto es igual a más menos. Ah, mira, acá más menos. Este signo de acá más menos, este de acá, ¿qué me indica? Que acá, mira. 180 más algo, ¿en qué cuadrante estaría? A ver. Si acá está 180 y le sumo un poco más, estaría en el tercer cuadrante, ¿cierto? ¿Y qué me dice acá? El seno en el tercer cuadrante, ¿qué es? A ver, Yuri, el seno en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene?
Negativo. Exacto, negativo. Tiene negativo. Entonces, el primer signo, este más menos, me indica el de acá, ¿no? Negativo. Ahí está, negativo. Y luego, ¿qué dice? Como trabajo en el eje, en los cuadrantales del eje X, el ángulo acá no cambia. O sea, me quedaría razón trigonométrica. Mira, acá no cambia. Es igual y acá es igual. Por tanto, si acá es seno, acá es seno. ¿Y ahora qué dice? Que le coloque el ángulo agudo, ¿no? El ángulo agudo sería este, ¿no? Alfa. Y está. ¿Se entendió? A ver, ¿entendieron? Sí, profesor. Muy bien. A ver, espérenme. Listo. Muy bien. Otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos coseno ahora. ¿Coseno de qué? De 360 menos alfa. Igual. A ver, 360 está acá, ¿no? Si le quito un ángulo pequeño, estaría en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, el coseno que es positivo. Ay, te sacaba más. Como está perteneciente a un cuadrantal del eje X, entonces no cambia la razón trigonométrica. Mira acá, no cambia, ¿ves? No cambia. Que sería coseno. Y el ángulo agudo. Ahí está. ¿Se entendió? Heidi, ¿entendiste? Sí, profesor. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a hacer ejemplos con el de acá. Es parecido. Miren. Por ejemplo, tenemos coseno de 90 más alfa. A ver, primero el signo. 90 más algo. ¿En qué cuadrante estaría, Heidi? A ver, acá está En el 90. segundo. ¿Cuál? En el segundo. Exacto, estaría en el segundo. En el segundo, ¿el coseno qué signo tiene? Negativo. Exacto. Menos. ¿Y ahora qué dice acá? Mira, que cuando trabaje con ángulos cuadrantales del eje Y, porque está en el eje Y, se cambia la corrazón. ¿Cuál sería la corrazón del coseno? Secante. No, sería el seno. ¿Por qué el seno? Porque mira, seno, su corrazón, aumenta el coseno. ¿Ven? De la tangente, aumenta el cotangente. De la secante, aumenta el cosecante. Y si es al revés, la inversa, ¿no? Si es coseno, quítale el coseno. ¿Me entendiste ahora? Sí, profesor. Muy bien. ¿Y luego qué se hace? Se coloca el ángulo, ¿no? Listo. Otro ejemplo, mira. Cosecante de 270 más alfa. A ver, primero el signo. Primero es el signo, ¿vale? No, no se vayan a olvidar. A ver, como es un ángulo cuadrantal del eje Y, se cambia por la corrazón, ¿no? Pero primero el signo. 270 más algo, ¿en qué cuadrante estaría? Estaría en el cuarto, ¿verdad? En el cuarto. Entonces sería, en el cuarto, la cosecante es negativa, menos. Luego, como es un ángulo cuadrantal del eje Y, se cambia por la corrazón. Si es cosecante, su corrazón, secante. Y luego se coloca el ángulo, ¿no? Ahí está. Nada más. ¿Se entendió esa parte? Sí. Muy bien. Sigamos. A ver. Ese es el primer caso. Cuando los ángulos son menores de una vuelta, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Recuerden, primero ponen el signo y luego estudian si es un ángulo
cuadrantal de X o de Y. ¿Sí? Porque dependiendo de estos dos, la razón trigonométrica puede cambiar. Muy bien. El segundo caso. Para ángulos positivos mayores de una vuelta. Cuando ya son mayores de 360, ¿no? Solo tiene una formulita. Vamos a hacerlo con verde. Sería la razón trigonométrica. Perdón, trigonométrica. Es que como me escucho con el eco, de alfa más n vueltas. Ahí te les explico. Listo. Acá es igual esto. Esto va a ser igual a la razón trigonométrica de alfa. Ejemplo, miren. Ejemplo. Por ejemplo, tengo el seno de 400 grados. ¿Sí? Si se dan cuenta, 400 es mayor que una vuelta. Entonces yo digo, esto va a ser igual a el seno. Y a este de acá vamos a reducirlo con esto. Como n es vueltas, vamos a aproximarlo la cantidad de vueltas que se acerque a 400. No que se pase, ¿eh? Tiene que acercarse, nomás. Entonces solamente sería una vuelta, ¿verdad? Porque una vuelta ¿cuánto equivale? A 360 grados, ¿no? Y como es una vuelta, por uno. ¿Qué le falta para que llegue a 400? Le falta 40, 40 grados. Y ahora, por la clase pasada, si yo le doy una vuelta, ¿se acuerdan que la razón trigonométrica era igual? O sea, no importa la cantidad de vueltas que yo dé, la razón trigonométrica va a ser la misma, ¿verdad? Por eso que yo puedo hacer esto, miren, lo puedo anular. ¿Y qué me quedaría? ¿Qué me quedaría al final? Me quedaría seno de 40 grados. ¿Se entendió? Yuri, Sí, Profesor, una profesor. pregunta. dime. ¿Por qué es el anulado del 360? Ok. La clase pasada yo les había dicho que no importa la cantidad de vueltas que dé, si termina en el mismo lado, si las razones trigonométricas era igual, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, Y los estudiamos. Entonces acá, mira, no importa la cantidad de vueltas que dé, ¿en qué termina? En 40. Entonces se cumple esto. ¿Me entiendes? sí, profesor. ¿Sí? Si no lo vemos gráficamente, miren. Plano cartesiano. Imaginemos que acá está 40, ¿no? Hasta acá está 40 grados. Entonces, acá es 40. Yo le doy una vuelta hasta acá. ¿Cuánto es acá? 400, ¿verdad? Y si le doy otra, llegó al mismo lugar. ¿Sí o no que son iguales? Por eso que yo puedo anular las vueltas. ¿Me entienden? A ver, Profesor, ¿eso podría pasar con cualquier cantidad de vueltas? sí. Ahorita voy a hacerle otro ejemplo para que vean. Miren. Por ejemplo, tenemos coseno de 800 grados. A ver, esto es igual a coseno de, a ver, que se aproxime a 800, siendo que sería 360 por 2, ¿verdad? Me da 720. Entonces acá le falta 80 grados. Y ya está. Eliminamos la cantidad de vueltas. Y al final, ¿qué me quedó? Coseno
de 80. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, vamos a ver quién me hace este. A ver. Seno de 8000 grados. A ver, acá estaba fácil porque eran múltiplos muy pequeños de 360, ¿verdad? Pero acá, a ver, primer paso sería seno que se aproxime. Y para aproximarlo, lo divido, ¿no? Que sería 8000. A ver, aparte digo 8000 entre 360. ¿Cuánto me sale? A ver, un cero, un cero. A ver acá, 2, 72, 8, 80. 2, 72, 80, ¿verdad? Listo. Me sobra 80 grados. Que sería 360 por 22, ¿no? Más esto me da 8000. Sería por 22 más 80. ¿Se entendió esa parte? Lo divido para Sí, poder profesor. calcular las vueltas. No con decimales, hasta donde diga más. Que sería esto de acá. ¿Y ahora qué hago? Elimino las vueltas. ¿Y cuánto me queda? Seno de 80. ¿Eh? Creo que salió igual. No, no salió. Muy bien. Acá es coseno. Pero ¿qué pasaría si me lo dan en radianes? Por ejemplo, tangente de 309 pi sobre 7. A ver. A ver cómo lo hago. Entonces, como acá está en radianes, yo no lo voy a transformar, ¿no? Porque es un número muy grande, miren. Hasta que lo transforme, termine el examen. Entonces, ¿cómo hago? Me voy acá. ¿Dónde está? Acá. Siendo que en radianes, el 360 sería 2pi, ¿verdad? Y el 180 sería pi. El 90 sería pi medios. Y el 270 sería 3 pi medios. ¿Todos de acuerdo? Primera clase, ¿verdad? Entonces digo, como estoy haciendo todos con una vuelta, todos son 360, como acá hay pi, ¿qué digo acá? Sería acá, tangente de una vuelta, pero como está en radianes, digo así, 2pi. ¿Por cuántas vueltas? Más algo, ¿no? Y ahí está. ¿Cómo hago? Le divido esto entre 2pi. Y ahorita les voy a enseñar cómo voy a hacerlo. Miren. 309 pi sobre 7 entre 2pi. Primer paso. Siempre que ustedes vean un ángulo en radianes que sea muy grande, fíjense en el denominador. Si aquí es 7, el de acá también tiene que haber un 7 abajo. Y para que haya un 7 abajo, lo multiplico y divido por 7. Y ahora sí, miren. ¿Cómo me queda acá? 14 pi sobre 7. Siendo que esto es lo mismo que 2pi. ¿Y por qué lo hice así? Porque ahora sí puedo simplificar este con este. Me quedaría 14 entre 309. Y está. Divido, ¿no? A ver, ¿cuánto me queda? Queda 2, 28, 29. 2, 28, 1 y este baja, ¿no? Acá me queda 1. Y este baja, pi séptimos. Es 1 por pi séptimos
me quedaría 2pi, perdón, 2 por 22 más pi séptimos. ¿Se entendió? A ver, Luis, ¿alguna pregunta? No, profe, se entendió. Muy bien. Y luego que digo, eliminamos las vueltas, ¿no? Adiós. Y este ángulo ya está en el primer cuadrante. Sería tangente. ¿De qué? De pi séptimos. Y está. Recuerden, si ven un ángulo en radianes y quieren pasarlo al primer cuadrante, dividen entre 2pi y se fijan en el denominador, porque tiene que ser igual. Si acá es 7, yo le he puesto 7. Si acá hubiera sido 14, por 14 entre 14. Tienen que ser iguales, ¿sí? Para que puedan hacer esto. Muy bien. Otra forma es que tú transformes esto a sexagesimal, ¿no? O sea, a esta unidad y ya luego operes así, ¿no? No te vas a demorar. Es así más fácil. Ahora, una observación. Como observación, vamos a decir esto. Por ejemplo, si yo tengo el seno de 2pi más x, tengo el coseno de 4pi más x, tengo tangente de 6pi más x. A ver, una más. Tengo la, perdón, la secante de 8pi más x. ¿A qué es igual esto? Con lo que hemos aprendido ahora. A ver, ¿sí o no? Que este acá es el seno de algo, este de acá es una vuelta. O sea, yo puedo eliminar las vueltas. ¿Y qué me quedaría? El seno de x. ¿Sí o no? ¿Qué es esto acá? ¿Sí o no que son dos vueltas? Lo elimino. ¿Y qué me queda? Coseno de x. ¿Sí o no que acá son tres vueltas? Y acá son cuatro. Entonces me quedaría tangente de x. Y acá sería secante de x. ¿Se entendió? Sí, profesor. Es lo mismo, pero en radianes, ¿verdad? Entonces, observación. Cuando tenga un ángulo, un número par de radianes, de pi, o sea, de pi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, lo que tú quieras, porque sea par, más algo, lo elimino y solo me quedo con este. ¿Y por qué pongo la misma razón? Porque este ángulo son cuadrantales del eje X, ¿sí o no? Y respecto al primer caso, cuando son cuadrantales del eje X, la razón trigonométrica no cambia, ¿verdad? Ahí está. Por eso pongo eso, ¿no? Pero ¿qué pasaría en el otro caso que tengo ahora con verde? Si tengo, por ejemplo, seno de 3pi menos x. Puede ser menos o más bien. Tengo coseno de 5pi menos x. Tengo tangente de 7pi menos x. Y secante de 9pi menos x. A ver, ¿me creen o no me creen que sea igual a esto? Miren, el de acá. Seno de pi menos x. ¿Están de acuerdo que es eso o no? A ver, Luis, Luis Alberto. ¿Está de acuerdo o no? Sí, profe. Para los que no lo ven, sería así, miren.
Vamos a borrar acá. ¿Sí o no que 3pi es como si fuera 2pi más pi? ¿Verdad? Y luego le metes eso, ¿no? Menos x. A ver, ha ingresado uno más, creo. Listo. Entonces, si este de acá yo lo puedo tomar como uno solo, ¿no? Diciendo que acá es una vuelta. Ah, y Julio me dijo que cuando acá hay una vuelta, adiós. ¿Y ahí qué me queda? Esto, ¿no? Y por eso es igual. Por eso es lo mismo que el seno de pi menos x. ¿Sí? Pero pi menos x, ¿en qué cuadrante está? Estefanía Tania. ¿En qué cuadrante está pi menos x? A ver, ¿qué? Dime, Estefanía. ¿En qué cuadrante está? Te vamos a ayudar. A ver, acá está. Pi, le quitas un x, o sea, un ángulo muy pequeño. ¿En qué cuadrante estaría, Estefanía? A ver, dime. En el segundo cuadrante. Exacto. Si al 180, o sea, al pi, le quitas un ángulo, estaría en el segundo cuadrante. Si lo aumentas, en el tercero, ¿no? Estaría en el segundo. Estaría en el segundo. ¿Dónde está? Estamos acá. Estaría en el segundo. Y en el segundo, por el primer caso, el seno, ¿qué signo tiene? Positivo, ¿verdad? Sería más. Y ahora, ¿qué hago? Reemplazo, ¿no? Sería seno, porque no cambia, porque el pi es un ángulo cuadrantal del eje X, y en el eje X no cambia. Y luego se coloca el ángulo de acá, ¿no? X. Ahí está. ¿Se entendió? A ver, Narita, ¿entendiste? Narita, muy bien. Listo. A ver los otros. ¿Sí o no que? A ver, de frente. Acá sería uno que sería coseno. Acá sería 4pi más pi. O sea que sería lo mismo, ¿no? Pi menos x. Acá, ¿qué sería? Tangente, 6pi más pi. 6pi se va, me quedaría pi menos x. Y acá también, ¿no? Sería secante de pi menos x. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Es lo mismo que aquí, ¿no? Si se dan cuenta, la analogía es esta. Si es impar, queda pi. Y si es par, solamente de frente no se hace, se coloca el ángulo. Pero si es impar, se coloca así, ¿no? Es la analogía que se da, ¿no? Eso que me queda acá. Acá, este ángulo pertenece al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el coseno es negativo, por eso menos. Y como pertenece a un ángulo cuadrantal del eje X, no cambia la razón. Sería coseno de X. Acá también, ¿no? Segundo cuadrante, la tangente es negativa. Por lo tanto, sería tangente de X, porque no cambia. Acá sería negativa también, ¿no? Porque pertenece al segundo cuadrante. Y no cambia la razón. Secante de X. ¿Se entendió? Susan, Sí, profesor. muy bien. Siguiente caso. Tercer caso. A ver, terminé aquí. Para ángulos negativos. Ese es el último caso. Son tres nomás. Para ángulos negativos. ¿Qué se cumple? Por ejemplo, tengo el seno de menos x. Coseno de menos x. Tangente de menos x. ¿Qué más?
cotangente de menos x. Secante y cosecante. A ver, ¿a qué va a ser igual esto? Primero lo pongo y después les explico por qué. Si tengo el seno de un ángulo negativo, esto va a ser igual al seno, a menos, perdón, el seno del ángulo. Este va a ser coseno. Va a ser positivo, este va a ser, estos de acá no cambian. Van a ser positivos siempre. Los demás sí, van a ser menos tangente x, menos cosecante de x, menos cotangente de x. Listo. Ahora, ¿por qué son negativos? Sea, por cierto, el x un ángulo agudo. A ver, para que el ángulo sea negativo, la medida tiene que ir en sentido horario, ¿verdad? Y si es un ángulo agudo, no pasa de 90 grados. Entonces vamos a ver acá nomás. Plano cartesiano. Si es negativo, ¿cómo empieza a girar? En este sentido, ¿verdad? Y si es un ángulo agudo, estaría por acá, ¿verdad? En el cuarto cuadrante. Y recuerda que en el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivos? El coseno y la secante. Por eso que pongo positivo y positivo. Y los demás son negativos, ¿sí o no? Ahí está. Es la explicación de por qué hago esto, ¿no? ¿Se entendió? Para que no se lo memoricen. Ahora, si pueden, solo apréndanse estas dos, ¿no? Que el coseno y el secante de un ángulo negativo son positivos. El resto son negativos. Se sobreentiende. Muy bien. ¿Qué más? A ver. Ejemplo, mire, ejemplo. Borramos esto, borramos esto, A ver, borramos esta parte. Y me quedaría. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. A ver. Tengo el seno de menos 400 grados. A ver. Primero tengo así. Primero me fijo en el signo del ángulo. Es negativo. Ah, Julio me dijo que el seno de un ángulo negativo es el negativo, menos el seno del ángulo. Así esto sería igual a menos seno de 400. Listo. Y ahora ya está fácil, ¿no? Lo pasamos al primer cuadrante. Y ya les expliqué cómo pasar esto al primer cuadrante, ¿no? Esto sería igual a menos. Ahora sí, esto. Sino que esto sería seno de qué? De 360 por 1 más 40. Y está. Acá es igual esto. El menos sigue. Menos. Como es 360, no cambia. Entonces sería seno. Y sería 40, ¿no? Porque la vuelta se va. Y está. Entonces, el seno de este sería menos seno de 40. ¿Se entendió? A ver, dígame. Sí se entendió, profesor. Muy bien. Otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos la tangente de menos 1500. Ahí está. A ver, igual. La tangente de un ángulo negativo es negativo, o sea, menos. Sería tangente de 1500. Ahí está. ¿Qué más? Y ahora lo reducimos al primer cuadrante. Sería menos tangente de qué? De 360 por cuánto? 4 o 5. A ver, si pongo 5 o 4.
Pero 24. 1440 más 60, ¿no? Y ese sería los 1500. Entonces digo, se anulan las vueltas. ¿Y qué me queda al final? Me queda menos tangente de 60. La razón no cambia porque pertenece a un cuadrantal del eje X. Entonces ya está. Mm, Siguiente. A ver otro. Tangente. ¿Tangente de qué? A ver. De menos 5000. A ver, menos 5000. 5000 grados hexagesimales. Tangente de negativo, baja el signo. Negativo. Sería tangente de 5000, ¿no? Listo. Y eso es igual a menos. ¿A menos qué? Tangente de qué? De 360 por. Dividimos, ¿no? 500 bueno, 5000 entre 360. Recuerda que no debe ser una división con decimales. Por ejemplo, 0, 0. A ver, acá es 1, 36, 14. 140. Con 4. Sería 24, 12, 13, 14. Se pasó. Ya con 3. Con 3, 18, 108. Me quedaría 2, 32. Ya no se puede más. Este sería 13, o este sería 360 por 13 más 32. ¿Estoy correcto? A ver, o me he equivocado. Sí, ¿no? Listo. Borramos esta parte. Y al final, ¿qué me queda, no? Se va. Y eso es menos tangente de 32. ¿Se entendió? A ver, díganme. ¿Se entendió? ¿No se Se entendió? entendió, profesor. Muy bien. Sigamos. Sigamos. ¿Qué más? Mm, La siguiente es allá. Cuando reducción para ángulos relacionados. Por ejemplo, tengo, por ejemplo, si acá hay dos casos. Sí. Por ejemplo, dos ángulos, alfa y beta. Sea suma o sea resta, y la suma o la resta me dé un ángulo cuadrantal. Primero caso, si se cumple en el eje X. Primer caso, eje X. ¿Qué significa eje X? Que la suma o la resta que me dé 180 o 360, ¿verdad? Puede ser así o en radianes. Muy bien. Y el segundo caso es si alfa más o menos beta me dé un ángulo cuadrantal, pero ahora que me den el eje Y. ¿Sí? Quiere decir que sea 90 o 270. Muy bien. Para el primer caso, si la suma o la resta da un ángulo cuadrantal del eje X, ¿qué se cumple? Se cumple que la razón trigonométrica. ¿De qué ángulo? A ver, de un ángulo alfa. El primer ángulo, no, alfa. Va a ser igual a más menos
la razón trigonométrica del otro ángulo, beta. Igual acá, ¿no? Si la razón trigonométrica, ¿de qué? De ángulo alfa, va a ser igual a más menos la corrazón del ángulo beta. Si se dan cuenta, se parece mucho al primer caso, ¿no? Si trabajo con estos ángulos, cambia. Y si no, si trabajo con estos, no cambia. ¿Cuál me conviene? Trabajar con estos, ¿no? Porque acá no cambia. A ver, ¿cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, les dicen, sea alfa más beta igual 180, por ejemplo. Y me piden calcular el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. En términos de beta, o en función de beta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el ángulo esté en función de beta, ¿no? Entonces, como acá tengo el seno de beta, primero despejo el A. Acá el alfa, ¿en qué está? A ver, 180 menos beta, ¿verdad? ¿En qué cuadrante está alfa? 180 menos beta estaría en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces, alfa pertenece al segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, el seno, ¿qué es? Es positivo. Entonces, coloco más. En el segundo cuadrante, el coseno, ¿qué es? Negativo. Y el tangente, negativo también. ¿Me entendió esta parte? ¿Se entendió? Heidi, ¿entendiste? Profesor, ¿puede volver a explicar, por favor? Ok, a ver, miren. Sean ángulos que bien la suma o la resta para ambos casos caiga en los ejes cuadrantales. Si cae en el eje cuadrantal del eje X, o sea, 180 o 360, se cumple que la razón trigonométrica de uno de los ángulos, pues yo no he escogido alfa, pero puedo escoger beta, ¿no? Cualquiera, va a ser igual a más menos la razón trigonométrica del otro ángulo. Siendo que si de acá, si se dan cuenta, la razón no cambia. Pero si trabajo con los ángulos coterminales del Y, sí cambia, mira, a su corrazón. Se parece mucho al primer caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajo esto? Mira, me dan, por ejemplo, que alfa más beta es 180 grados. Entonces, y dice, ¿a qué es igual el seno de alfa, pero en función de beta? Y yo digo, primero necesito, para poner los signos de acá, necesito saber en qué cuadrante está el ángulo de aquí. Entonces, ¿en qué cuadrante está alfa? Entonces, despejo alfa. Y si despejo alfa, me da que este beta pasa a restar, me queda 180 menos beta. 180 menos beta estaría en el segundo cuadrante, ¿no? Mira, acá está 180. Y si le quito un ángulo pequeño, estaría por aquí, ¿no? Segundo cuadrante. Y digo, en el segundo cuadrante, el seno, ¿cómo es? Positivo. Después yo le pongo más. ¿Sí? El coseno, ¿cómo es? Negativo. Y el tangente, negativo. ¿Me entendiste? Sí, profesor. Muy bien. Sigamos. Ahora, como estamos trabajando, ¿en qué ángulo? En un ángulo cuadrantal del eje X. ¿Qué dice aquí? Que las razón trigonométricas no cambian. Entonces acá sería seno, ¿no? Como no cambia, sería seno. Acá sería coseno. Acá sería tangente. Y luego se coloca el otro ángulo. Beta. Beta y beta. ¿Se entendió? A ver, ¿qué me dice? ¿Se entendió o no se entendió? Se entendió, profesor. Muy bien. Y ahí concluiríamos la teoría, ¿no?
¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, algo que no haya quedado claro antes de empezar los ejercicios. O creo que con los ejercicios se va a quedar más claro, ¿verdad? A ver, no te preocupes, Yuri. La clase está grabada, así que no hay problema. ¿Sí? No te vas a perder nada. A ver, primer ejemplo, miren. Dice, reducir el valor de E. A ver, ese es primero. E es igual. A ver, dice, coseno de 330. Coseno de 330 por cotangente de 150 grados. Listo. ¿Cómo hago esto? Siendo que como estos ángulos son menores que una vuelta, estaríamos en el primer caso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Sería E igual coseno. Y lo puedo hacer de dos formas. Vamos a hacerlo con la forma más fácil. La razón trigonométrica, cuando no cambia, es 180 y 360, ¿verdad? Entonces, este ángulo, ¿a cuál de esos dos ángulos está más cercano? Está más cercano a 360, ¿verdad? Entonces, yo lo puedo expresar como 360 menos 30. Siendo que esto es lo mismo que esto, por cotangente. 150 está más próximo a 180 o a 360. Está más próximo a 180. Por lo tanto, sería 180 menos 30. ¿Listo? Ah, ¿qué hemos dicho acá, no? Este de acá. Ahora, evaluamos. Es igual. Como el coseno pertenece al cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante el coseno es positivo, por lo tanto no cambia. Pero como acá hay una vuelta, vuela. Me quedaría coseno, no cambia, de 30 grados. Por 180, no cambia la razón trigonométrica. Entonces sería cotangente. Y 180 vuela, me quedaría 30 grados. Y por identidades recíprocas, ¿no? Ah, no, perdón, no es recíproca. Pensé que era tangente. Es igual. Bueno, usted ya sabe, ¿no? El coseno de 30 grados, ¿cuánto es? A ver, para los que no se acuerden, formamos triángulo. Es un triángulo notable. Si acá está 30, acá sería 1, 2, raíz de 3. Coseno, raíz de 3 sobre 2. Por cotangente de 30 sería raíz de 3 entre 1. Raíz de 3 por raíz de 3. A ver, vamos a hacerlo acá. Es igual. Raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado, ¿verdad? Entre 2 por 1, 2. Acá yo puedo simplificar la raíz con la potencia. Me quedaría 3 medios. Esa es la respuesta. ¿Se entendió? A ver, ¿quién me dice Sí algo? se entendió, profesor. ¿Sí? Entonces recuerden, cuando resuelvan los ejercicios, traten de o bien poner los 360 o 180. ¿Por qué? Porque si tú juegas con estos de acá, con los ángulos de acá, acá tiene que cambiar, mira. Y si cambias te puedes confundir. Yo te recomiendo desde acá, ¿no? Que trabajes con estos dos. Si gusta, lo podemos hacer con estos ángulos. Miren, ahora vamos a hacerlo de otra forma. Esta es la primera forma. Ahora vamos a borrar todo. Vamos a hacerlo de la segunda, para que vean que sale igual.
No se preocupe porque está grabado, así que no hay problema. Vamos. A ver. 330, sino que sería coseno ¿de qué ángulo? De 270 más, ¿más cuánto? A ver. 60, ¿verdad? 60 grados. Por cotangente. Y acá sería entre 270 y 90, el que está más próximo es el 90, ¿verdad? Y 90 más 60 me da 150. Y está. Ahora, el signo. El coseno en el cuarto cuadrante, porque estos pertenecen al cuarto cuadrante, es positivo, por tanto no cambia. Me quedaría coseno. Ah, espérate, me quedaría positivo. Pero, como estoy trabajando con un ángulo cuadrantal del eje Y, la razón cambia a su corrazón. Y la corrazón del coseno es el seno. Y ese ángulo, acá, 60. Por la cotangente en el segundo cuadrante, ¿qué es? Ah, perdón. Acá era negativo, ¿no? Va a salir 3 medios. Porque la cotangente en el segundo cuadrante es negativo. Me faltó el menos. Y ahora sí, 90, como es un ángulo cuadrantal del eje Y, cambia la razón a su corrazón. Si es cotangente, su corrazón, tangente. ¿De qué? De 60. Y está. Positivo y negativo, negativo. Me quedaría seno de 60 por tangente de 60. Y está. Entonces, aplicamos lo mismo, ¿no? Triángulo. Acá ponemos 60. Acá es 90. Acá sería 2, 1 y raíz de 3. Luego, seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Sería menos raíz de 3 sobre 2. Por tangente de 60, raíz de 3 sobre 1. Y si uno que sale igual. Son igualitos, ¿no? A ver. Si son iguales. En el ejercicio anterior, no me fijé que acá pertenece al segundo, por eso le puse positivo, ¿sí? Pero debe ser negativo. Aclarado eso, sigamos. Sería menos, acá sería raíz de 3 al cuadrado, entre 2. Simplificamos y me queda menos 3 medios. Sale igual, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Malena, Malena Herrera. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Muy bien. Heidi, ¿alguna pregunta? Eli, ¿alguna pregunta? Stephanie, Cristian, Profesor, una Entendido, profesor. pregunta. dime, ¿Puedes subir un poco más arriba? ahí, Ya, sí, sí. En la parte donde dice menos tangente, ¿cómo se volvió positivo? acá, Sí, profesor. más, por menos, menos. Ah, Como está ya, profesor. Muchas multiplicándose, gracias. el puntito que está. Se está multiplicándose. Más por menos, menos. Entonces lo coloco acá, ¿no? ¿Sí? ¿Entendiste? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Otro ejemplo. A ver, vamos a seguir. A ver, vamos a ver. ¿Cuál?
A ver esta acá, miren. Reducir, dice. A es igual tangente de menos x. ¿Qué más? Tangente de menos x. Por el seno, por el seno de 2pi menos x. ¿Qué más? Cotangente de pi medios más x. Entre cotangente de pi medios más x. Por coseno de pi más x. A ver, déjame corregir. Sí, está bien. Listo. Reducir esto. A ver, acá vamos a aplicar todos los casos, ¿no? A ver, miren. A es igual. Mira, tangente de un ángulo negativo. A era positivo solamente para el coseno y el secante. Como acá es negativo, sería menos tangente de x, ¿verdad? Por el seno de 2pi menos x, siendo que esto pertenece al cuarto cuadrante, ¿verdad? Pertenece al cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, ¿el seno qué es? El seno es negativo. Y como es 2pi, es un ángulo cuadrantal del eje x. Por tanto, la razón no cambia. Sería seno y de x. ¿Se entendió? Ahora abajo. Acá es 90, ¿verdad? Porque pi medios es 90. Más x pertenece al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, la cotangente es negativa. Y como es un ángulo cuadrantal del eje y, la razón trigonométrica cambia a la corrazón. Corrazón de la cotangente, tangente de x. Por pi más x pertenecería al tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, el coseno, ¿cómo es? Negativo, menos. Y como el ángulo de acá pertenece a un ángulo cuadrantal del eje x, la razón trigonométrica no cambia. Por tanto, me quedaría coseno de x. Hasta ahí. ¿Se entendió? Jairo, ¿entendiste? A ver. Luis, ¿alguna pregunta? A ver, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, Ninguna pregunta, profesor. muy bien. Ahora ya es operar, ¿no? Miren, arriba, A es igual. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Tangente de x y tangente de x lo puedo simplificar. ¿Qué me quedaría? Me quedaría seno de x entre coseno de x. A ver, y seno de x entre coseno de x, ¿a qué es igual? Heidi, seno de x entre coseno de x, ¿a qué es igual? Profesor, ¿sería igual a la tangente de x? Exacto, sería tangente de x. Seno entre coseno es tangente, ¿sí? Y coseno entre seno, cotangente, no es la inversa. Muy bien, esa sería la respuesta, ¿no? Tangente de x. Siguiente. Si tienen alguna pregunta, activan su micro o me escriben en el chat. Sigamos. A ver, vamos a ver otra. Mm, a ver, ¿cuál? Hay bastantes, miren. A ver, ¿qué les parece este? Miren. Si se cumple que el seno de 180 más x
si el seno de 180 más x por el seno de 360 menos x es igual a un tercio. Calcular a ver qué me pide. Tangente al cuadrado, a ver de qué me pide, de x más cotangente al cuadrado de x. Y listo. A ver, me dan este de dato y me piden calcular esto. ¿Cómo haríamos? A ver, primero el dato, o primero eso, hay que tratar de reducirlo, ¿no? Lo que me pide. ¿Cómo podría ser? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Mm, Primero seno y coseno, ¿no? O de acá mejor, a ver, ¿qué dice aquí? Seno de, a ver, ahí, acá. El seno de 180 más x estaría en el tercer cuadrante, ¿verdad? Y en el tercer cuadrante el seno es negativo. Sería seno, no cambia la razón porque es un ángulo cuadrantal del eje x. Me quedaría x por 360 menos x pertenece al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante el seno es negativo. Por lo tanto me quedaría menos. Pertenece a un ángulo cuadrantal del eje x, no cambia la razón. Seno igual un tercio. Menos por menos, más. Seno por seno, dos senos, ¿no? Seno al cuadrado de x es igual a un tercio. Y queda, ¿no? Tenemos este y podemos calcular esto y este. ¿Sí o no? A ver, para los que no se dan cuenta, yo puedo expresarlo, lo puedo hacer rapidito, miren. Triángulo x, seno, un tercio. Pitágoras sería, acá le colocábamos a, hacemos Pitágoras, ¿no? Sería hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Sería 1 al cuadrado más a al cuadrado. Entonces 9 menos 1, 8. Me quedaría a cuadrado igual a 8. ¿Qué más? A sería raíz de 8. Entonces, pero raíz de 8 es raíz de 4 por raíz de 2. ¿Sí o no? Raíz de 4 es 2. Entonces, ¿a cuánto vale? 2 raíz de 2. ¿Se entendió? Una vez que calculo esto es el seno al cuadrado. ¿Qué hice aquí? Tangente al cuadrado y cotangente al cuadrado. Entonces, ya tengo esto de acá, ¿no? Si tengo esto de ahí, tengo 2 raíz de 2. Tangente, ¿qué es? Opuesto entre adyacente. O sea, sería 1 entre 2 raíz de 2. Eso sería 1 entre 2 raíz de 2. Más. Eso sería el cuadrado, porque el triángulo que yo he formado acá es con el cuadrado. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué más? Más aquí, que sería cotangente. Al revés, ¿no? 2 raíz de 2 sobre 1. Opero esto y me sale, ¿no? Aspa. 1 por 1, 1. 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2 es 8, ¿no? ¿Por qué es 8? Así, miren. 2 raíz de 2 por 2 raíz de 2. 2 por 2,
4. Raíz de 2 por raíz de 2 al cuadrado. Simplificando acá, me queda 2. 2 por 4, 8. 2 raíz de 2 por 1, me queda eso. ¿Y qué me queda al final? Me queda 9 entre 2 raíz de 2. ¿Dónde está? A ver, espérenme. Estamos acá. Aquí. Ahí está. Entonces, racionalizándolo, me quedaría, hemos dicho que sube, eso sería 9 raíz de 2 y se elimina la raíz. Quedaría así, 2 por 2, se elimina la raíz. Al final me queda 9 raíz de 2 sobre 4. ¿Sí? ¿Una pregunta? Chicos, ¿preguntas? ¿Nadie tiene? Luis Alberto, ¿alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien, sigo. Siguiente ejercicio. Vamos a ver. Mm, A ver, por ejemplo, me dan este ángulo, mire. Me dan un gráfico. Ahí está. ¿Qué más me dice? Vamos a copiarlo. Me dice de aquí, así. Acá es 90 grados. Acá es 90. ¿Qué más me dice? ¿Qué más hay? Acá, miren. De aquí hasta acá, ángulo teta. Y de aquí hasta acá, ángulo alfa. Acá hay un punto. Este punto me lo dan. Me dice que es menos 3, 2. Menos 3,2. ¿Qué más me dice? Me dice que E tangente es igual, perdón, en fin, hallar E. E es igual. Tangente de teta más, ¿qué me pide? Tangente de A. Tangente de alfa. A ver. Eso se parece a la clase anterior, ¿verdad? Miren, tengo este y este. Acá voy a aplicar el último caso que les dije, ¿no? Que la suma o bien da un ángulo coterminal que pertenezca acá o que pertenezca aquí, ¿no? En este caso, para poder calcular esto, ¿qué me faltaría? Me faltaría cuánto vale la tangente de teta, ¿no? Pero si te dan tangente de teta, teta está acá. No es un ángulo coterminal, ¿sí? Para que sea un ángulo coterminal, tienen que empezar acá, como este, ¿no? Entonces yo puedo hacer esto, ¿no? Es igual. Más. Tangente de alfa era 2 el y entre el x, ¿no? O sea, sería 2 entre menos 3. O sea, 2 entre menos 3. Eso es por la clase anterior. Pero faltaría de él. De él no puedo calcular su razón trigonométrica, ¿sí o no? Porque no es un ángulo coterminal. Pero entre estos dos hay una relación. Que la suma de los dos, ¿cuánto me da?
270, ¿verdad? Pero este ángulo sería, entonces digo, alfa, como este ángulo está en sentido horario, sería negativo, menos teta, que es igual a 270 grados. ¿Se entiende esa parte? Ese es el primer tema, ¿no? A ver, Marita, ¿alguna Sí pregunta? se entiende, profesor. Muy bien. ¿Qué hago ahora? Aplicamos, mira, la suma o la resta de dos ángulos que pertenezcan a un cuadrantal. ¿Te acuerdas cómo era? Quiero tangente. Tangente de teta, ¿no? Tangente de teta. Pero teta, así como está, yo no puedo calcularlo. Entonces, ¿en función de qué ángulo voy a hacer? De alfa. ¿Por qué? Porque alfa es un ángulo cuadrantal. Entonces digo, tangente de teta es igual. Entonces despejo teta. Y si o no que teta es, a ver, ¿qué sería igual? Sería alfa menos 270, ¿verdad? Eso sería igual teta. ¿Sí o no? Teta pasa por acá y se pasa por acá. Ahí está. Pero yo no les enseñé así, ¿no? Acá debe ir el ángulo que está acá. Por lo tanto, sería así, mire. Teta va a ser igual a menos, factorizo el menos. Y cuando factorizo menos, cambian las posiciones. Sería 270 menos alfa. ¿Se entendió? Y ahí sí, ahí está conocido, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esa parte? Odalis. Sí se entiende, profesor. Muy bien. Ahora sí, en vez de teta, reemplazo esto. Esto sería igual a tangente ¿de qué? De menos 270 menos alfa. Y ahora sí, sigo igual. La tangente de esto es un ángulo, pero este es negativo, siendo que la tangente de un ángulo negativo, el signo sale. Me quedaría ¿tangente de qué? De 270 menos alfa. Ahora sí, igual, menos, acá. 270 menos algo, ¿en qué cuadrante estaría? Estaría en el tercero, ¿no? Y en el tercer cuadrante, la tangente, ¿cómo es? Es positiva. Por tanto, coloco un signo más. Pero como estoy trabajando en un ángulo cuadrantal del eje Y, la tangente cambia por su corazón, cotangente. ¿Y de qué? De alfa. Finalmente, menos por más, menos. Me quedaría menos cotangente de alfa. Por lo tanto, yo digo que la tangente de teta, en función del ángulo alfa, sería menos cotangente de alfa. Y este valor voy a reemplazar acá, ¿no? Ahora digo, menos, igual, menos. Y cotangente de alfa sería lo contrario a la tangente, ¿no? Sería así. Si la tangente es menos 3 medios, la cotangente aquí es igual a menos 3 sobre 2, ¿no? ¿Verdad? A ver, sí, está al revés, está bien. ¿Sí me entienden? Este signo está acá. Y el de acá es por este, ¿no? Menos por menos, más. Por lo tanto, me queda 3 medios. Y ese 3 medios lo coloco acá, ¿no? 3 medios. Y opero, ¿no? Es igual. 3 medios más por menos, menos. 2 tercios. Carita feliz, ¿no? 3 por 3, 9. Menos, menos. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Finalmente me queda 4 menos 9. 9 menos 4,
5 sextos. Esta es la respuesta. ¿Se entendió? ¿Se entendió, profesor? Muy bien. A ver, otra pregunta. Vamos a ver. Mm, ¿cuál más? Ah, esta, miren. La 9. Pues yo le pongo 9, ¿no? A ver. A es igual. Coseno de 123 pi cuartos. Coseno de 123 pi cuartos. Por. Todo esto es un ángulo. Sí lo voy a poner mejor. ¿Qué más? Por tangente de 17 pi tercios. De 17 pi tercios. Todo esto es un ángulo. Por. A ver, ¿qué más? Seno de 125 pi sextos. Seno 125 pi sextos. Listo. Ahí está. Tenemos que reducirlo. ¿Qué les dije? Que cuando quiera reducir ángulos que estén en radianes, lo divido entre 2pi, ¿no? Y vamos a hacer paso a paso. Sería 123 pi cuartos entre 2pi. Pero, ¿qué dice? Me fijo en el denominador. Si acá es 4, lo multiplico por 4 entre 4. Al final, ¿qué me queda? 8pi sobre 4. Como es lo mismo que 2pi, divido esto, ¿no? Ahora, agarro el 8 y el 123. Como ya son iguales estos de acá, lo puedo simplificar. A ver, me queda 1, pongo 8, 43, 5, 40, me sobra 3. Ahí está, ahí nomás. El pi cuartos baja. Pi cuartos. Entonces, esto de acá, ¿qué sería? Coseno de esto, ¿no? Y al final, ¿qué me quedaría? Coseno de 3 pi cuartos. El de acá lo voy a agarrar. Porque este es el número de vueltas, ¿sí o no? Se anula el número de vueltas. Y el de acá, el resultado, es lo que me queda. 3 pi cuartos. Lo mismo hago acá y acá. A ver, como practicando, ¿no? Por tangente. A ver, hacemos con rojo. 17 pi tercios entre 2pi. Denominador es 3. Entonces acá por 3 entre 3. Me quedaría 6pi sobre 3. Como son iguales, solamente agarro 6 y 17. 2, me queda 12. 5, ya no se puede. Entonces elimino, el pi tercios baja. Me quedaría 5 pi tercios, ¿no? 5 pi tercios. Y 5 pi tercios lo coloco acá. 5 pi tercios. Borramos. Listo. Por seno. Ahora 125 pi sextos. 125 pi sextos. Entre 2pi. Por. Como acá es 6, por 6 entre 6. Me quedaría 12 pi sextos. Y agarramos este con este, ¿no? Acá me quedaría 1, me queda 12, se va, baja el 5, y como ya no hay más, baja el pi sextos. Me quedaría 5 pi sextos. Es acá coloco 5 pi sextos. 5 pi sextos. Y está.
Borramos esto. Y está reducido. Y ahora sí, lo podemos, si quieren, lo pueden transformar a grados sexagesimales y lo operan, siendo con radianes. Vamos a hacerlo con sexagesimales, porque son ángulos muy pequeños. Coseno, pi 180, ¿verdad? 180 entre 4 es 45. 3 por 45, 135. Listo. Por tangente. 180 entre 3, 60. 60 por 5, 300. Por seno. 180 entre 6, 30 por 5, 150. Y está. Igual. Primero este. 135 pertenece al segundo cuadrante. El coseno en el segundo cuadrante es negativo, por lo tanto, menos. ¿Qué haría? Coseno de qué? De 180 menos 45 por tangente, perdón, 300 pertenece al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la tangente es negativa, por lo tanto, menos. Tangente, y que se aproxima más, siendo que es 360. Sería 360 menos 60. Y ya está. Sigamos. 150 pertenece al segundo cuadrante. Segundo cuadrante del seno es positivo. Por lo tanto, sería seno además. De 180, porque está más próximo a 150. Menos 30. Operando todo esto y nos sale, ¿no? Igual. A ver, primero esto, los signos. Menos, por menos, más. Por más, más. Todo es positivo. Como estamos trabajando en ángulos cuadrantales con el eje X, las razones no van a cambiar. Por tanto, acá me quedaría coseno de 45 por tangente de 60 por seno de 30. Y ya está. Ahora sí ya están reducidos al primer cuadrante. Y si se dan cuenta, son ángulos, ¿qué son ángulos? Ángulos notables, ¿sí o no? Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque si tú trazas un triángulo, si acá es 45, acá sería 1, 1 y raíz de 2. El seno sería 1 entre raíz de 2. El coseno es 1 entre raíz de 2. Y si lo racionalizas, ¿cómo era? Multiplicamos por raíz de 2 arriba entre raíz de 2 abajo, porque no altere, ¿no? Porque este es 1. Acá me quedaría raíz de 2 por 1, raíz de 2, entre raíz de 2 por raíz de 2, sería raíz de 2 al cuadrado. Simplificamos y me queda esto, ¿no? Raíz de 2 entre 2. Listo. Siguiente. Tangente de 60 y 30. Igualito, ¿no? Si acá es 90, acá es 60. Acá sería 30. A 30 se pone 1, a 60 raíz de 3 y la hipotenusa 2. Tangente es opuesto entre adyacente. O sea, sería raíz de 3 sobre 1. Por seno de 30. Seno de 30 está acá. Seno es opuesto entre hipotenusa. O sea, 1 entre 2. Un medio. Y ya. Una vez que conozco, opero y sale, ¿no? Igual a igual. Raíz de 2 por raíz de 3 me quedaría, vamos a ponerlo así, por
raíz de 2 por raíz de 3. Sobre 2 por 2, 4. Pero cuando se multiplican la misma raíz, sino que le puedo poner una sola raíz y lo puedo multiplicar, ¿no? 3 por 2, entre 4. O sea que al final, ¿esto cuánto me queda? Raíz de 6 sobre 4. ¿Se entendió? A ver, ¿Se entendió, profesor? ¿sí? Susan, ¿entendiste? Susan. Bueno, no hay Susan. Odalis, ¿se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Creo que la cuestión ahora es practicar, ¿verdad? Practicar nomás. A ver, una más, ¿vale? A ver, A es igual. A es igual. Cotangente. A ver, ¿de qué? Vamos a inventarnos otro ángulo. Mm, de 1680. 1680. ¿Qué más? Por tangente. Por tangente de 1140. Entre coseno de 300 grados. ¿Sí? Listo. A ver. A igual. Este pertenece al segundo caso, ¿no? Cuando son mayores que una vuelta. Sería cotangente de 360 por cuánto. A ver. Dividimos esto entre esto. ¿Cuándo sale? A ver. Con 1680 entre 360. A ver, ¿cuándo sería? 5, no. A ver, le pongo 4. 0, 24, 14. Me quedaría 0, 4, 240. O sea, sería 360 por 4 vueltas, que aquí están, por 240. O sea, más. Sería más, ¿no? Más 240. Voy a intentarlo hacerlo más rápido. Ahora sí. Por. Ahora este más rápido. Tangente. ¿De qué? A ver. Sin esto, mire. ¿Cómo hago? Divido, ¿no? 1140 entre 360, que es una vuelta. Si le pongo 3, sale 1080, ¿verdad? 0, sí, 1080. Sería 0, 60, ¿verdad? Por acá queda 0 y 0. Entonces, las vueltas se van a anular, me quedo con 60. Al final me quedaría tangente de 60. ¿Se entendió? Entre. Y coseno de 300 sería coseno de 360 menos 60. Listo. ¿Qué más? Ya está todo. Acá se va, ¿no? Aquí igual. Ahí igual. Sería cotangente. Sería cotangente de 240 por tangente de 60 entre coseno. Ah, perdón. 300 grados pertenece al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, el coseno es positivo. Por lo tanto, no lo altera, ¿no? Coseno de 60.
Y está. ¿Cuál falta? Este de acá, ¿no? Siendo que 240, el ángulo que se le puede aproximar sería 270. Está más próximo, ¿no? Le quito 30 y ya tengo este. Por tangente de 360. Al final reemplazamos, ¿vale? Coseno de 60. Ahora miren. Igual. 270 menos 30 pertenece al tercer cuadrante. Es positivo. La cotangente es positiva en el tercer cuadrante. Por lo tanto, no hay ninguno. Coseno de 60. ¿Qué más? Como es positivo, pero como trabajo en coterminales del eje Y, cambia su corrazón. Por eso sería tangente. ¿De qué? De 30. ¿Se entendía, no? Por tangente 60. Y así, una vez que tengo todo, ya recién lo puedo reemplazar, ¿no? Igual a ver, acá, triángulo, 90, acá 30. 1, raíz de 3 y 2. Tangente de 30 es 1 entre raíz de 3. Ahí está. Por tangente de 60 es raíz de 3 entre 1. Listo. ¿Qué más? Entre coseno de 60 grados sería 1 entre 2. Siendo que arriba es 1. Sería raíz de 3 entre raíz de 3, 1. Acá me queda un medio. ¿Cuánto es esto? Eso es 2. Se invierte, ¿no? Es una forma. Otra forma de cómo sería. Sin utilizar esto. Miren. Borramos. Y colocamos con otra forma, con rojo. La corrazón de 30 grados, siendo que sería la cotangente de 60 grados. ¿Por qué? Porque es lo que le falta para que sea 90 grados, ¿sí? Clase exterior. Por tangente de 60 entre coseno de 60 grados. Pero, por identidades recíprocas, la cotangente de un ángulo por la tangente del mismo ángulo es 1, ¿no? O sea que me quedaría 1 entre coseno de 60. Por lo tanto, 1 entre coseno de 60 sería, por identidades recíprocas también, secante de 60. Y recién esto lo aplico, ¿no? Si acá es 60 grados, a 60 se pone raíz de 3, 1 y 2. ¿Y secante qué es? Hipotenusa entre adyacente. 2 entre 1 es 2. Igual 2. Y salió igual, ¿no? Miren. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?